conference del curso de evaluación financiera de proyectos de la especialización en finanzas corporativas. Hoy, 12 de octubre del 2022, en la ciudad de Ibagué, quienes habla el docente Edwin Hernando Castro Cervera. Mis datos de contacto, edwin.castro@unad.edu.co es el correo institucional. Mi usuario Skype, Edwin Castro Cervera, para apoyarles, para acompañarles académicamente desde los días martes hasta el día sábado de 8 a 12 del día. Eso no quiere decir de que cualquier eventualidad, cualquier apoyo que necesiten de noche o apoyo académico, estoy para colaborarles en ese sentido. Entonces vamos a hablar en esta segunda web conference del tercer paso de las actividades que comprenden el curso. Este tercer paso corresponde al momento intermedio, a la unidad 2, que se llama estudio de factibilidad financiera, y el paso 3, esa actividad se denomina o tiene como nombre evaluar la factibilidad financiera de los proyectos de inversión. Esta actividad se describe como una actividad de orden individual y colaborativo. Hay dos momentos dentro de la actividad, donde la descripción de esta actividad es elaborar estados financieros proyectados. En el entorno del aula se realiza eh, en el foro de aprendizaje, y el documento de evidencia se entrega en el entorno de evaluación. El producto a entregar es un archivo en PDF o en Word, con un documento adjunto de Excel con un balance de apertura, un presupuesto de producción y unos estados financieros proyectados. Este tipo de actividad es colaborativo, tiene un peso evaluativo en puntos de 125 puntos. Esta actividad inició el pasado lunes 3 de octubre y finaliza el próximo domingo 30 de octubre a las 11:55 de la noche. Es decir, que al día de hoy tenemos 18 días para desarrollar esta actividad. La fecha de entrega de la realimentación está en el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre. Cabe recordar, queridos estudiantes, es importante que no dejar para último momento el desarrollo de la actividad, sino que podamos en ese sentido desarrollar las actividades que están enmarcadas dentro del desarrollo de este paso 3 en la guía de actividades. Bien, entonces, como les decía, este tipo de actividades es en grupo colaborativo, es el momento de evaluación intermedio, su puntaje máximo es de 125 puntos. La actividad inició el lunes 3 de octubre del 2022 y finaliza el próximo domingo 30 de octubre del 2022. Como resultado de aprendizaje para esta actividad, tenemos que vamos a aprender a aplicar las metodologías pertinentes para la elaboración y proyección de los estados financieros. Para la proyección de los estados financieros que soportan el proceso de toma de decisiones en la evaluación de un proyecto de inversión. Entonces, es importante que podamos tener en cuenta cuál es el resultado de aprendizaje que vamos a desarrollar durante esta actividad del paso 3. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de qué comprende esa actividad. Hay una parte independiente en este trabajo, una parte independiente que es explicar, explicar cuál es el impacto de la inflación en las proyecciones financieras y cuál es el tratamiento técnico que se le da a dicho impacto. Entonces, cada uno de ustedes, queridos estudiantes, debe de consultar cuál es el impacto de la inflación en cada una de esas proyecciones financieras. ¿Qué está pasando con la inflación actualmente en Colombia?
cómo se puede desarrollar, cuáles son los conceptos básicos de inflación y cómo afecta esto dentro de las proyecciones de una empresa, de un proyecto, o inclusive dentro de mismo finanzas personales, cómo afecta esta inflación. Y de esa misma manera hacer una breve consulta de cómo es el tratamiento de esta inflación, perdón, de ese impacto inflacionario dentro de las proyecciones que se pueden tener en un proyecto, en una empresa, en una inversión. Entonces, esta evidencia se debe enviar, se debe colgar en el foro de aprendizaje. Es simplemente una hoja aparte de la portada, eh, una hoja aparte de la portada donde puedan ustedes, una portada sencilla y el documento escrito en una hoja de cuál es el impacto de la inflación en las proyecciones y qué harían ustedes para tratar técnicamente este impacto en la inflación en las finanzas. Eh, la fuente de este documento escrito es una fuente Arial, tamaño 12, tamaño de la fuente 12 y interleado espaciado y medio. Entonces, no sé si de pronto los asistentes tienen alguna pregunta de este trabajo independiente. Está activo el micrófono. Si quieren activarlo, bien pueden hablar. No sé, Jessica y la persona que está registrada como invitado, ¿tienen alguna pregunta? Por el chat, ¿todo está en orden? Bien, Jessica está escribiendo. No, ok. Bien, Jessica, y la otra persona que está registrada como invitado, bien, bienvenida. Entonces, vamos a ver si podemos ver un video sencillo que también lo he colgado en el foro colaborativo como apoyo para ustedes puedan tener algunas nociones básicas, pues no noción, sino pues algo de refrescar un poco el concepto de inflación. Me pareció un video muy importante que la fuente es el Banco de la República. Vamos a ver si lo puedo visualizar o si no, voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si esta vez sí funciona. Me confirma Jessica si lo escucha y lo ve, ¿listo? Profe, no, lo veo, pero no lo escucho. ¿O ves el video? Sí, señor, pero no escucho. Volver a colocar Jessica, a ver si es así. ¿Lo escuchas? Ahí, Jessica.
Jessica, espero que lo haya podido escuchar el video. Me confirma, por favor. Ok. De todas formas, me aseguré y el video ya lo colgué en el foro para que lo puedan visualizar también y ahí le pueden de pronto servir de apoyo para esta parte de la actividad. Muy bien, entonces, la primera parte de la actividad es hablar acerca de la inflación. Estamos visualizando entonces y cuál es el impacto de la inflación en las proyecciones financieras. Entonces acá este es una gráfica de la fuente es el DANE, de la inflación de los últimos, de enero de 1999 a septiembre de 2022, el mes pasado. Entonces, esta variación es anual y es del IPC total. Entonces, cómo ha tenido esa variación de la inflación durante todos esos años y podemos ver cuál es el estado actual de la inflación, que es el 11,44, una de las más altas de la última década, ¿no? Desde el 2000, inclusive es de las más altas de los últimos 20 años. Se están informando en la República de que ha sido una inflación bastante histórica. Entonces, es una parte muy importante que podamos tener en cuenta y tener claridad el concepto de la inflación y cómo afecta de una u otra forma, eh, cómo afecta en la economía, tanto empresarial como familiar, como país, cómo afecta esta inflación. Entonces, ¿cómo impacta la inflación en las empresas? Específicamente, retrasa las inversiones, afecta el flujo de caja, es decir, afecta los recursos económicos de una empresa, afecta también la sostenibilidad del capital de trabajo, se hace imposible mantener el capital de trabajo para que una empresa funcione. La inflación alta aumenta el costo de producción, es decir, que producir lo que antes se producía con un capital, ahora se debe tener mucho más recursos para poder producir esa misma cantidad de productos, es decir, tal vez disminuyen los inventarios cuando hay una inflación alta, porque muchas empresas se restringe, perdón, en mantener inventarios de una manera exorbitantes y no solamente mantienen la línea de producción conforme a pedidos de ventas. Con la inflación alta también se reduce el margen de ganancia y obviamente se incrementan los precios de venta. Entonces es importante analizar un poco cómo impacta la inflación en las empresas. Ahora, ¿qué se recomienda cuando estamos hablando de este tipo de inflaciones? Eh, se recomienda, si se tienen créditos vigentes, se recomienda reestructurar los créditos, es decir, negociar nuevamente los créditos para ayudar a amortiguar un poco el tema de cuotas y el flujo y que el flujo de caja sea un poco más constante en las empresas y que no sea tan limitado y se pueda cumplir con todas las necesidades de la operación de una empresa o de un proyecto. También se recomienda eh, tener prudencia con nuevos créditos, con nuevas inversiones o con nuevos apalancamientos financieros mediante un sistema de créditos. Hay que tener mucha prudencia porque se pretende también que las tasas de interés suban cuando hay una inflación. En este caso lo estamos viendo como el Banco de la República ha indicado que las tasas de interés deben subirse para ajustar un poco la inflación, tratar de amortiguar un poco el tema de la inflación tan alta como que estamos viviendo actualmente en el país. Otra recomendación es revisar y ajustar la estructura de los costos. Al interior de las empresas o los proyectos debemos de revisar y rediseñar un nuevo plan de costos, un plan de gestión de los costos para asimismo determinar eh, cómo podemos innovar en nuestro portafolio, en nuestro servicio, también cómo podemos obtener o tener productos o insumos sustitutos para poder continuar o mantener nuestra operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de las empresas han encontrado
Por ejemplo, las panificadoras, las panaderías han encontrado insumos sustitutos para poder continuar vendiendo sus productos y los servicios en una operación normal. No sé si tiene alguna pregunta, Jessica, con el tema de la inflación. Quise traer un poco esta parte a la web para que podamos tener un poco más de información actualizada y saber qué está pasando con la inflación y cómo podemos a, atender. No sé, si quieres participar en algo también, ¿tienes alguna experiencia con la inflación? ¿Has visto algún movimiento eh, referente a la inflación como usted la está viendo el país? Bien pueda. Pues digamos que prácticamente ese es como mi día a día, Ok, porque yo trabajo en la Universidad de Cundinamarca realizando toda la parte del presupuesto. Entonces, pues este indicador es como muy base para nosotros. Y las muy bien, proyecciones con las que iniciamos a trabajarlo, pues el indicador era mucho más bajo a lo que ahorita está viéndose realmente. Entonces, sí, es mi día a día. muy bien, Jessica. Excelente, gracias por tu participación. Muy bien. Entonces, esa es la parte individual de esta actividad. Vamos a pasar entonces a la parte colaborativa, que es un poco más extensa, un poco más de cuidado, diría yo. No es difícil, pero es un poquito más de cuidado. Entonces, este trabajo, la parte colaborativa, pues está fundamentado en el paso anterior. Entonces, el trabajo anterior que se presentó y que se trabajó en el paso 2, entonces esa va a ser la base para este desarrollo de este paso 3. Entonces, se debe analizar, con base en ese proyecto, se debe analizar el tamaño del mercado, la competencia, estrategias de marketing. Eso está basado pues en las preguntas que aquí vamos a hablar un poco y están plasmados en la guía. Se debe hacer un análisis técnico en donde se explique qué tipo de planta, bodega o construcción necesita para desarrollar la actividad económica, así como la capacidad instalada. Eh, entonces, para la empresa seleccionada por el grupo del paso 2 y con un horizonte de 5 años, es decir, tenemos que tener una proyección en 5 años, con las cifras que se estimen por ustedes mismos, se debe construir un archivo Excel. Yo en el grupo colaborativo, en, en el foro, yo les acabé de compartir el día de hoy unos archivos guía. No quiere decir que ellos sean los que van a utilizar, eh, que tienen que ser eso, sino les quise compartir unos modelos de unos por proyecciones financieras. Ya están algunos formulados, pero pues ustedes pueden tomarlas y pueden basarse en ellas y desarrollarlas. Simplemente quise darles su guía para que lo puedan desarrollar una base. Entonces, lo primero que hay que hacer es plantear un balance de apertura para esta empresa, realizar un presupuesto de producción con un horizonte de 5 años, es decir, ustedes son autónomos de fijar las unidades a producir, las unidades a vender. Realizar un flujo de caja donde se calcule las ventas esperadas con base a la producción, los costos, los gastos y las utilidades esperadas. Así, cada uno de estos valores se deben incluir dentro del flujo. Calcular el P, el punto de equilibrio del proyecto para la empresa, y especificar diferentes alternativas de financiación y seleccionar la más viable. ¿Qué alternativas de financiación pueden usar? Pues si teniendo en cuenta lo que hemos estudiado acerca de la inflación, tenemos que determinar si una fuente de financiación va a ser un crédito con una entidad financiera, no sé, tal vez si es de banca de fomento, segundo piso, si es una banca comercial, o qué tipo de tasas, por qué ese tipo de crédito, o si van a trabajar un leasing, por qué decidieron por un leasing. Es decir, especificar las diferentes alternativas del portafolio de inversión financiero que ustedes puedan apalancarse
y por qué seleccionaron esa como la más viable. O lo van a hacer mediante recursos propios de la firma, o definitivamente revisaron que hay un aprovechamiento de recursos por parte de incentivos del gobierno, también puede ser una alternativa de financiación. Ya decir que eh, no se puede estudiar esa alternativa, ¿no? Entonces, ¿por qué seleccionar cuál es la más viable? Puede ser, nos pueden ayudar y decir por qué estudiaron esa tasa, si bueno, ese crédito bancario tiene periodos de gracia o tiene tasas fresh o tienes ese tipo de cosas, necesitamos que las podamos viabilizar dentro del proyecto y estudiarlas. Elaborar un estado de situación financiera proyectado, es decir, esa situación financiera la vamos a proyectar con el horizonte de 5 años para obtener un estado de resultados integral. ¿Alguna pregunta, Jessica? No, señor profe. Es muy sencillo, ¿cierto? Sí, profe. Más o menos. Aquí cabe la cuña de que estoy disponible para ustedes. Ujú. Si necesitan, armamos un CIPAS, me concertan por el grupo de Skype que tenemos. Si necesitamos que nos apoyen en tal tema, no sabemos o no tenemos claro que estamos en este punto, no sabemos qué podemos ayudar, cómo podemos solucionarlo o cómo podemos desarrollarlo. ¿Listo? ¿Está bien? Vale, listo, profe, gracias. Y revisamos estado financiero, revisamos la proyección, cómo les dio el punto de equilibrio, revisamos las ventas, revisamos las cantidades de producción, bueno, revisamos todos ellos, ¿listo? Sí, señor, gracias. Revisamos fórmulas porque los errores frecuentemente que se utilizan para hacer estados financieros proyectados, a veces por el uso del Excel en las fórmulas, se equivocan a veces en las fórmulas y eso nos lleva a un desencadenamiento de errores que al final, pero ¿por qué nos da esa TIR de esa manera, esa TIO, por qué nos da así, dónde está el error? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿listo? Vale, profe, gracias. Entonces, compartir un archivo Excel que contenga el balance de apertura para la empresa, realizar el presupuesto de producción con un horizonte de 5 años, realizar el flujo de caja en donde se calcule las ventas esperadas, los costos, los gastos y las utilidades esperadas, así como cada uno de los valores que se incluyen en el flujo. Para proyectar los ingresos, ventas, costos, gastos, sumar año a año la inflación estimada. Y aquí la guía nos está dando cuál es la inflación estimada para cada año. Para el segundo año, la inflación proyectada va a ser del 3%, es un punto porcentual, 0 puntos porcentuales, perdón, 3.5% por ciento de inflación para el tercer año, 4.2% para el cuarto año y 3.7% para el quinto año. Entonces, vamos a analizar cómo está eh, impactando la inflación frente al flujo de caja y a la predicción que ustedes tienen en la producción que eh, tengan en el proyecto y cómo nos haciendo esa proyección en ingresos y qué tal nos está dando. No estamos hablando todavía, sino lo único que hemos hablado es de punto de equilibrio. No vamos a hablar todavía de razones, no vamos a hablar ratios, no vamos a hablar ni plan de nada de eso, solamente es lo que hemos visto que debemos de hacer, que es el análisis de la viabilidad de alternativa de financiación, ya sea por una situación financiera proyectada, con esta resultado, perdón, con un crédito bancario, y cómo esto afecta, cómo se ve reflejado en la situación financiera proyectada de la empresa y cómo se ve en un estado de resultados. Es simple, es muy sencillo tomar lo que se viene del paso 2 y ahora aplicar esta parte de la proyección financiera y el apalancamiento financiero para el proyecto en el paso 3. Entonces, acá es un resumen de las evidencias. Este es el trabajo individual. Vamos a recordar, entonces, participar en el foro para el reconocimiento de los temas, entregar el archivo Excel con el balance de la apertura,
aportar al grupo el desarrollo de cada uno de los puntos del trabajo colaborativo, ingresar, cada uno tiene que aportar esa parte en el trabajo colaborativo. Estudiar la factibilidad financiera. Ojo, aquí hay algo importante que me gustaría recalcarlo, es que en la bibliografía del curso hay un libro que es el de formulación y evaluación de proyectos de Nasir Zapak. Es muy bueno, allí se puede desarrollar con este libro fácilmente cada una de las proyecciones que se necesitan y podemos interpretar muy bien ese análisis técnico y económico que nos pide la actividad y cómo podemos soportar esos elementos mediante el análisis. ¿Cuál es el entregable del trabajo colaborativo o el grupo? Pues es un documento en Word o PDF, como lo quieran hacer, lo entregan uno del grupo, lo entrega por todo el grupo. Y a ese documento PDF va a ir adjunto o anexo el archivo Excel. Ese documento Word lleva una portada, una introducción, una justificación, unos objetivos, el análisis del tamaño del mercado, la competencia, las estrategias de marketing. Ahí eso lo pueden repartir con un integrante del grupo. Otro puede desarrollar las proyecciones de inversión, eh, puede desarrollar, puede desarrollar la amortización, puede estructurar cómo se va a tomar ese apalancamiento financiero. Y otro, pues recomiendo, es una sugerencia, puede desarrollar el análisis técnico y económico soportado con la información que se suministre en el grupo en la formulación y evaluación de esta proyección financiera. Se termina con conclusiones y con referencias bibliográficas de consulta. El grupo tiene que definir, ya Jessica, bien sea a los otros compañeros, quién va a entregar el producto de evidencia solicitado en el entorno de evaluación. Es importante que la persona que designen ustedes que va a entregar el trabajo, pues revise que cumpla con todos los requisitos, que no se quede nada pendiente y por favor dejar la evidencia en el foro colaborativo de que se entregó a tiempo en el trabajo, en el entorno de evaluación. No sé, Jessica, si tenga alguna pregunta. No, señor profe. Muy sencillo, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Eso es importante que lo desarrollemos de una manera muy clara, muy sencilla, porque quiero hacer la bibliografía del desarrollo de esta presentación, pero quiero ver un poquito más atrás, porque es importante que tengamos en cuenta esta parte. Porque a partir de el paso 4 vamos a tener unas prácticas simuladas. Vamos a tener un simulador donde en ese simulador vamos a trabajar el cálculo de los indicadores de la medición con base al uso del Excel financiero. Y vamos a trabajar el análisis PESTEL con un simulador que se llama BCC Designer. Entonces, es importante que estos dos pasos, el paso 2 y el paso 3, nos den el soporte necesario para poder hacer este cálculo de indicadores de medición y analizar mediante el PESTEL, utilizando este simulator que tiene la universidad, que es BSC o BSC Design. Muy bueno, muy práctico, que vamos a aportar mucha fortaleza en esta evaluación financiera de proyectos que estamos desarrollando en este curso. Entonces, no sé si tengas alguna otra pregunta, Jessica, o vamos por terminada la sesión del día de hoy. No, profe, todo muy claro. Igual cualquier cosa sí lo estaré molestando. Claro que sí, no hay problema. Claro que sí. Entonces voy a finalizar la grabación. Muchas gracias, Jessica, por su participación, por estar con nosotros, por estar el día de hoy conectada.